Mi madre me dijo que nunca bajara al sótano, pero yo quería saber qué era lo que desprendía ese mal olor. Era un olor desagradable, pero yo quería saber qué era lo que lo provocaba. Así que abrí la puerta y caminé de puntitas para que no me oyera. Lo que vi no era precisamente basura. Ahí estaba yo, consumiendo licores, absorbiendo el humo de cada cigarrillo y pronunciando su nombre hasta quedar completamente dormido. Desde que Ana María decidió terminar la relación, no he hecho más que lamentarme por mis errores. Porque verdaderamente somos pocos quienes aceptamos y admitimos habernos equivocado. Ella tenía razón, la descuidé, jamás le di la importancia que su merced merecía. Siempre ocupado en mis asuntos, olvidando muchas veces llenarla de felicidad, tal como se lo había prometido. Comprendí que cuando se pierde algo que creemos poseer, inmediatamente empieza a hacernos falta, como si la necesidad fuera inherente de la ausencia. No me pregunten si la amo, la verdad no lo sé. Si yo la amara no estaría aquí tratando de justificar mis acciones, sino llenando sus labios de besos, su cuerpo de abrazos y haciendo mil cosas para verla sonreír. Amé su sonrisa como los niños aman a los amaneceres o como los ancianos aman contar sus anécdotas. Y no he podido o querido siquiera intentar buscar otra mujer para que llene el vacío que ella dejó. Y es que soy consciente de que existen millones de sonrisas en el mundo, y sin embargo, mi mente sigue enamorada de la suya, de aquella que ya no es para mí. La muerte estuvo a punto de tocar mi hombro, y luego de escuchar mis palabras en aquel oscuro callejón, se detuvo. Quedó tan conmovida por mis palabras que decidió darme una nueva oportunidad. Metió sus manos a los bolsillos y arrojó frente a mí una bolsa de cuero, misma que contenía varias monedas de oro. El frío empezaba a helar mis huesos, la lluvia no cesaba, la oscuridad era reina de la noche y la muerte, con su peculiar vestimenta, estaba parada frente a mí mientras me ofrecía un trato. Puedo ver miedo en tus ojos. Dijo por fin. Puedo sentir la tristeza de tus palabras y la ambición de tus manos. Así que eres libre de elegir entre esta pequeña bolsa, cuya riqueza se acabará conforme a tus necesidades. Pero en cuanto tus manos lleguen a tocar el oro, en ese instante perecerá la mujer que amas. Puedes elegir, en cambio, volver a tenerla en tus brazos sin un solo centavo en tus bolsillos. Es tu decisión. Creí que el alcohol me estaba jugando una mala pasada, pero les juro, fue real. Hoy me encuentro a punto de gastar mi última moneda. Lo siento mucho, Ana María, pero había escuchado decir que las decisiones difíciles requieren de voluntades fuertes. Y yo tomé la mía. En estos días son comunes las expediciones de personas a lugares exóticos en busca de historias de fantasmas, lugares embrujados o sitios donde existen manifestaciones paranormales. Pero en ocasiones estos sitios guardan más que una simple historia o leyenda. La historia de hoy es un relato de Juan, quien luego de entrar a un viejo templo no volvió a ser el mismo. Lo visitamos en el manicomio local, al norte del país, y bueno, por seguridad no mencionaremos más sus datos de su ubicación, porque así no lo pidió. Juan comenta que viajó al sur del país, a una iglesia que estaba ahí desde hacía más de un siglo, abandonada, solitaria y envuelta en una oscuridad que solo era rota por la luz de la luna. Juan no nos da más detalle de este lugar, ya que es notorio que este acontecimiento ha afectado su vida. Tiene lagunas mentales y de vez en cuando tiene que hacer un esfuerzo para recordar lo que le pasó. Cuando llegó al pueblo donde se ubicaba esta iglesia, los habitantes le advirtieron que aquellos que se aventuraban a entrar en ella lo hacían bajo su propio riesgo y sin saber que nunca volverían a ser los mismos. Juan no le tomó importancia, ya que había escuchado muchas de esas historias. Su escepticismo lo llevó a visitar varios lugares similares por todo el país, y ya tenía la experiencia suficiente en este tipo de temas.
Esas advertencias alimentaron su curiosidad y empezó a investigar más sobre la historia de ese lugar, del cual se dice que era una persona construida por una persona muy adinerada de entonces, a principios del siglo pasado. Pero bueno, no precisamente para el servicio de Dios como muchos de los pobladores creían, sino para adorar al mismísimo Lucifer. Al enterarse de la intención de ese hombre, los pobladores se organizaron para correr a esa persona del lugar, pues ahí todos eran católicos, y era ya intolerable la desaparición de animales que, según los pobladores, utilizaba para realizar ceremonias satánicas. Una noche, todo el pueblo con antorchas en mano salieron con la firme decisión de expulsar a ese hombre del lugar. Pero las cosas se salieron de control cuando este hombre se atrincheró en su iglesia y a alguien se le ocurrió prenderle fuego con el dueño adentro, pues aseguraban que era el mismísimo demonio en persona. Los gritos de aquel hombre eran desgarradores mientras duró su existencia. Los habitantes se fueron una vez que terminó todo. Con el tiempo el sitio se fue olvidando, nadie se acercaba a él. Era como si no existiera. Hoy en día se dice que desde entonces nadie entra a ese lugar. Los que lo hacen terminan muertos o con ciertas enfermedades mentales. Luego de saber esa historia, Juan decidió adentrarse en aquel templo oscuro y abandonado. Efectivamente, parecía que nadie había ingresado. Todavía se podían ver rastros de aquel incendio. A medida de que avanzaba por los pasillos polvorientos y los bancos rotos y quemados, su corazón empezó a latir más y más fuerte. No sabía si era por el frío que hacía allá adentro o por el miedo que sentía, o por las voces que susurraban en su cabeza. Sí, Juan no podía creer lo que escuchaba. Rezos en una lengua extraña que le erizaban la piel y que le hacían sentir mucho miedo por primera vez. De repente, sintió que una presencia lo perseguía. Una sombra que se movía a su alrededor, al tiempo que los rezos de una voz ronca continuaban con mayor intensidad. Sobre su oreja sintió el aliento de alguien. Era esa misma sensación que sentía cuando su perro se acercaba a su rostro. Ese aire caliente, pero esta vez acompañado de un olor putrefacto. Inmediatamente se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Sabía que algo no estaba bien, pero se dijo a sí mismo: Tranquilo, esto no está pasando. Solo son historias que la gente inventa o se imagina. Cuando dijo esas palabras, sintió que su voz temblaba. Sí, era de miedo. Miedo que no podía controlar y que hacía que su cuerpo también temblara. Sin embargo, decidió seguir adelante, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre él aquella iglesia maldita. Pronto llegó a lo que parecía una sacristía. Finalmente, el sitio no era tan distinto a cualquier templo cristiano. Al ingresar, de golpe vio la figura de una persona encapuchada que lo miraba fijamente. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, la figura desapareció, dejando tras de sí un aroma de humedad y podredumbre. No podía asimilar lo que estaba viendo. A pesar de que era todavía de día, el templo estaba cerrado y oscuro, pero se podía ver el abandono y sobre todo el olín de las paredes quemadas y marcas de ceniza. No sabía si correr o seguir ahí. Por algún motivo se mantenía ahí a pesar de lo que vio. Mentalmente trataba de tranquilizarse. Calma, Juan. Solo te estás sugestionando. Estás muy nervioso y cualquier cosa que veas es producto de tu imaginación. Al enfocar la puerta de la entrada principal con su lámpara, notó algo que lo hizo dar un paso hacia atrás. Eran marcas en la madera vieja de la puerta, arañazos, pero no de una persona. Era como si los hubiera hecho una bestia. Aquellas puertas medían unos 4 metros de altura y era prácticamente imposible que una persona las hiciera. Juan aún miraba la puerta y cuando volteó hacia el altar, allí estaba, el espectro de un sacerdote que lo miraba con ojos vacíos. Al verlo, Juan empezó a correr hacia la entrada principal por donde había entrado, pero parecía estar cerrada, no la podía abrir. Estaba atrapado. Aquella figura comenzó a caminar hacia él lentamente, mientras comenzaba a rezar. Eran los mismos rezos que Juan escuchaba en su cabeza. Su cuerpo empezó a temblar y un frío intenso lo invadió. La figura del sacerdote lo miraba fijamente y las palabras de esta antigua letanía resonaban en su cabeza. Cuando estuvo frente a él, percibió un calor intenso que poco a poco lo fue abrazando hasta que desapareció. Pero lo que no desapareció fueron los rezos. Pero estos ya no estaban en su cabeza. Él mismo los pronunciaba sin poder controlar ningún movimiento de su cuerpo.
Era como si estuviera poseído por aquel espíritu o demonio. Sintió que aquella fuerza demoníaca entró a su cuerpo. Juan fue perdiendo la fuerza de su cuerpo. Era como si se desprendiera de él y de pronto perdió el conocimiento, quedando tirado en la entrada de aquel viejo templo. Cuando despertó, había pobladores a su alrededor que esperaban a que recuperara la conciencia. Le contaron a Juan que acudieron al lugar luego de que empezaron a escuchar gritos desgarradores de alguien, seguidos de alaridos de un animal grande, como si se tratara de un lobo aullando. Como pudieron, lograron sacarlo de ahí. Hoy en día, Juan se encuentra aislado en un cuarto de hospital psiquiátrico, pero dice que cuando está solo puede escuchar nuevamente aquella letanía maldita que hace que siempre caiga desmayado, y una voz ronca que le dice: Aquí estoy, Juan. Siempre estaré contigo. Soy paramédico, y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, Servicio de Médico Forense. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar los heridos y tratar de ayudarlos. Pero bueno, en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de unos 50 metros daba nota de que la chica estaba muy ebria. Es más, aún olía alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Es por eso que se recomienda el cinturón de seguridad. Al llegar, no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero esta no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirar ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO. Lo descargamos y lo colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había ningún problema. Comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que había hecho por el impacto del parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizó la piel. Sus manos estaban una en el pulmón de la chica y la otra en el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo, apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero bueno, sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Nuevamente le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía eso, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La chica estaba ahí, sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron, y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo, y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla.
Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados. No hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando, reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien le limpió el sudor al cadáver. Y después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta de que era la camioneta en la que habían llegado los padres de la chica y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, allí estaba Víctor, levantando el cuerpo, pero esta vez era del padre. ¿Será alguna coincidencia? Mi madre me dijo que nunca bajara al sótano, pero yo quería saber qué era lo que desprendía ese mal olor. Era un olor desagradable, pero yo quería saber qué era lo que lo provocaba. Así que abrí la puerta y caminé de puntitas para que no me oyera. Lo que vi no era precisamente basura, pero mi madre me descubrió en el sótano y me sacó enfadada. Mi madre nunca me había gritado, por ese motivo me puse muy triste y empecé a llorar. Entonces mi mamá, más tranquila, me dijo que nunca volviera al sótano y me dio un gran beso en la mejilla. Eso me hizo sentir mucho mejor. Así que para evitar que me volviera a regañar, no le quise preguntar por qué está su cuerpo y el mío atados y llenos de gusano en el suelo del sótano. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.